¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de sistemas compuestos o sistemas multiqubit, donde en este video vamos a ver dos ejemplos a mano de cómo generar estos sistemas y pues ya un poquito explicar algunas cosas que de alguna forma hicimos referencia en capítulos anteriores, pero ya de forma un poco más formal. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra. El primer ejemplo que puse aquí, y es uno que les comentaba yo en la clase anterior, utilizando la notación de vector, pero ahora lo vamos a hacer nosotros con la notación de Dirac, que va a ser lo que nosotros prácticamente usamos en todo el curso. Y es que queremos generar un sistema compuesto de dos qubits genéricos. En este caso tenemos nuestro qubit psi y nuestro qubit phi. ¿Y cómo lo haríamos? Pues como lo vimos en el video pasado, déjenlo hago un poco más pequeño para que no se me acabe el espacio. Tenemos, para esto, podríamos utilizar el producto tensorial de psi con phi, que lo podemos ver como estos qubits genéricos, el caso de psi, alfa, amplitud de probabilidad que multiplica a ket 0 más beta que multiplica a ket 1, producto tensorial con nuestro qubit phi, que tiene asociado a gamma, que multiplica a ket 0, más delta, que multiplica a ket 1. Y esto nosotros ya en la notación de Dirac lo podemos hacer de la siguiente forma. Básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar este elemento por estos dos de acá. Y después vamos a multiplicar este elemento por estos dos de acá. ¿Ok? Entonces tendríamos alfa gamma con el estado ahora 0, 0, que es esta composición de este estado ket 0 de nuestro primer qubit con el estado ket 0 de nuestro segundo qubit, más alfa delta 0, 1, más beta gamma 1, 0, más beta delta 1. ¿Ok? Y es básicamente como nosotros haríamos esta parte. Algo que les comentaba yo que es interesante es ver que, bueno, este elemento de aquí, por ejemplo, es lo que correspondería a nuestro primer qubit. Y este elemento de aquí, este segundo 0, 1 que aparece, correspondería a nuestro segundo qubit. Como yo les comentaba y hasta donde yo tengo entendido, nosotros podemos de alguna forma invertir la ubicación de cómo hacemos la multiplicación de estos elementos y matemáticamente no tiene una diferencia. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos físicamente, de alguna forma, al aplicar nosotros los operadores, el sistema sabe cuándo estamos aplicando un operador a qué qubit y si es el caso que se tenga que aplicar, por ejemplo, a los dos, sabe, digamos, quién va a recibir qué parte de la interacción y es algo que se vuelve, bueno, bastante interesante. Esto solamente para otra vez recalcarlo un poco de vistas a lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Y bueno, algo importante que también para que ustedes se lo lleven, estos estados, digamos, ket 00, también lo podemos ver utilizando el producto tensorial de esta forma, es decir, que es equivalente. Caso para el 0,1, tendríamos ket 0, producto tensorial ket 1. El estado 1, 0 sería ket 1, producto tensorial ket 0. Y el estado ket 1, 1 sería 1, producto tensorial, o ket 1, producto tensorial ket 1. ¿Ok? Y bueno, algo que les puse aquí abajo, que también es importante, es saber que, bueno, nosotros tenemos esta cuestión de, si nosotros continuamos agregando más qubits, pues sabemos que estos números que vamos a ir viendo aquí, pues van a ir incrementando. Entonces, es por ello que de alguna forma nos conviene a nosotros, y de hecho es algo que se ocupa mucho ya en la notación de los algoritmos cuánticos o subrutinas cuánticas, es pasar de esta notación binaria que tenemos a una notación decimal. ¿Y cómo haríamos esto? Pues básicamente podemos nosotros decir que, por ejemplo, este estado ket 00 visto como si fuera una base binaria, lo podemos representar en una base decimal de esta forma.
Lo mismo podríamos hacer para el estado ket 01, visto desde su base binaria, en la base decimal como 1. El estado 10 lo podríamos representar como ket 2. Y finalmente el estado 11 lo podríamos representar como un 3. ¿Ok? Esto es importante porque en algunos casos yo voy a utilizar alguna abreviación de lo que está ocurriendo en el algoritmo o en nuestro circuito cuántico que utilice esta notación decimal. Entonces, para que no se confundan de qué es lo que está ocurriendo, desde aquí lo podemos ver. Y algo importante también señalar en el caso de este ejemplo, pues una vez que nosotros tenemos este estado compuesto o este sistema compuesto de los dos qubits, nuestros nuevos estados base comprenderían a estos estados que obtuvimos de aplicar el producto tensorial. Y estos serían básicamente nuestros nuevos estados base del sistema compuesto. ¿Ok? Estos serían, y a medida que nosotros fuéramos incorporando más qubits, pues tendríamos un incremento de estos estados base. ¿Ok? Y bueno, el segundo ejemplo que tenemos aquí ya es como tal un circuito cuántico, el cual nosotros vamos a analizar. Creo que en algún video anterior ya también lo hemos platicado a grandes rasgos, pero ahora lo vamos a hacer ya teniendo las bases de lo que es como tal el sistema compuesto. Aquí algo importante y es que vamos a utilizar la misma idea que teníamos en el caso de cuando estábamos hablando de un solo qubit y de las operaciones que hacíamos en los circuitos para analizarlos. En este caso, lo que voy a hacer es dividir el circuito. Dejen, si quieren, le hago un poco más de zoom aquí para que vean cómo lo voy a separar. Y es algo que tradicionalmente hacemos, marcar con una especie de líneas qué es lo que está ocurriendo en cada etapa del circuito. Esta sería la primera etapa, la etapa inicial, el caso del estado psi 0. Luego tendríamos una etapa aquí, que sería posterior a la aplicación de la compuerta Hadamard, le llamaríamos psi 1, y otro posterior a la aplicación de la compuerta seno. En este caso voy a hablarles brevemente de esta compuerta, pero recuerden que vamos a verlo un poquito más adelante, ya con más detenimiento, estos operadores o estas compuertas cuánticas de más de un qubit. Pero para efectos prácticos de este ejemplo, creo que no va a quedar tanta duda. Algo, bueno, la compuerta Zenot o las reglas de la compuerta Zenot es esta que vemos aquí, que tiene un puntito y una X. Básicamente las reglas que sigue es si aplicamos la compuerta CNOT al estado 00, nos entrega el estado 00. Si aplicamos la compuerta CNOT al estado 01, nos regresa el estado 01. Si aplicamos la compuerta CNOT al estado 10, nos regresa el estado 11. Y si aplicamos la compuerta CNOT al estado 11, nos regresa al estado 10. ¿Qué es lo que básicamente hace esta compuerta? Tiene dos partes. Esta parte con la flechita en color rojo se le conoce como el control o el qubit de control. Y lo que va a hacer esta compuerta es que cuando el qubit de control se encuentre en 1, va a aplicar la compuerta X en el qubit target, que es este qubit que estoy poniendo con la flecha en color verde. Le voy a poner una T de target o objetivo. Y es lo que vemos aquí. En el caso de cuando tenemos a la entrada el estado 10, lo que va a pasar es que como el qubit de control se encuentra activo, es decir, está en 1, va a aplicar la compuerta X en el qubit objetivo, en el qubit target, que se encuentra en 0, entonces lo va a invertir a 1. Y en el caso de acá, cuando entre el estado 1, tenemos el control en 1, el target en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mantener el control igual sin cambiarlo, pero va a invertir el estado del segundo qubit. En este caso de 1 lo cambia a 0. Eso nada más como breviario. De todas maneras, vamos a platicar un poco más de estas compuertas. Nada más quería mencionarlo para que vieran cómo vamos a ir haciendo el análisis. Entonces, bueno, lo primero que tenemos o como inicia nuestro circuito es en el estado psi 0, que es esta primera línea que tenemos aquí. Este sería el estado en el que inicia nuestro sistema. Sabemos que siempre nuestros estados van a iniciar en el estado 0 y nosotros podríamos representarlo de esta forma, donde tenemos el qubit A o este qubit 0. Este le vamos a poner A y este le vamos a poner B. Está en el estado 0 y el qubit B o el qubit 1 también se encuentra en el estado 0. ¿Y esto qué nos daría como resultado? Pues el estado 00
AB. Lo siguiente que nos dice el sistema es que vamos a aplicar una compuerta Hadamard y aquí no aplicamos nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues para nosotros llegar al estado psi 1, lo que estamos haciendo es aplicar una compuerta Hadamard al qubit A y una compuerta identidad al qubit B. Y esto era algo de lo que les comentaba en el ejemplo anterior, de que de alguna forma nosotros, por cuestiones de convención, tenemos que especificar eh, a qué qubit le estamos aplicando qué compuerta, ya que como les he comentado, la idea del producto tensorial en teoría no importa en qué sentido lo acomodemos, pero el sentido de la aplicación de los operadores sí es importante. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Esto lo tendríamos que aplicar entonces al estado anterior, que es el estado psi 0. ¿Y esto qué nos daría? Pues básicamente la aplicación de la compuerta Hadamard a A, la compuerta identidad a B, es decir, no hago nada. Esto es, voy a poner aquí, no hago nada. Solamente es como cuestión de notación a nuestro estado 0, 0. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a tener que, recuerden que la compuerta Hadamard aplicada a un qubit nos va a poner ese qubit, en este caso del 0, nos lo va a poner en superposición. Entonces tendríamos nuestro estado 1 raíz de 2. Es más, si quieren, déjenlo, lo voy a expandir. En este primer ejemplo vamos a tener la compuerta Hadamard que se aplica a este qubit A, producto tensorial, la identidad aplicada al qubit B, o al segundo qubit. ¿Ok? Y ahora sí, ¿esto que nos daría? Pues sería básicamente 1 raíz de 2 de 0 más 1, que esto correspondería a nuestro qubit A, que multiplica tensorialmente a nuestro qubit B, que le aplicamos la compuerta identidad, es decir, no le hizo nada. ¿Y esto que tendríamos al final? Pues tendríamos 1 raíz de 2, 0, 0, más 1, 0. ¿Ok? Que sería básicamente multiplicar este elemento por este elemento y este elemento por este elemento. Y tenemos nuestra amplitud de probabilidad, 1 raíz de 2. ¿Ok? Y el último paso que nos indica nuestro circuito es llegar al estado psi 2, que es el estado antes de la medición. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Aquí aplicaríamos la compuerta CNOT a nuestro estado anterior, que es nuestro estado psi 1. Aquí algo importante que es, y lo hago, digamos, por convención o practicidad para que no me confunda yo cuando empiezo a analizar circuitos un poco más elaborados, especifico cuál es el control como primer elemento, en este caso el A, pongo una coma y después pongo el B que especifico que es el target. Entonces este sería el control y este sería el target, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo lo veríamos? Pues básicamente es la compuerta CNOT, CNOT aplicada a nuestro 1 raíz de 2, 0, 0, más 1, 0. Y de igual forma, bueno, sabemos que nuestros operadores son lineales, los podemos de alguna forma propagar en el sistema haciendo esto, que sería aplicar la compuerta CNOT al estado 0, 0. Lo voy a poner acá. Más aplicar la compuerta CNOT al estado 1, 0. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Pues revisando las reglas, vemos que si aplicamos la compuerta CNOT, que sería al estado 0, 0, esta primera regla, no cambia nada. Es decir que tenemos nuestra parte de normalización, 1 raíz de 2. Nuestro primer elemento quedaría igual, 0, 0, más. Y ahora tenemos la compuerta CNOT aplicada al estado 1, 0. Pongo un poquito mejor ese palito para que no se confundan. Que sería esta regla de aquí. Y vemos que si tenemos a la entrada 1, 0, lo que tendríamos a la salida sería el estado 1. ¿Ok? Y llegamos a nuestro estado final, que sería nuestro estado psi 2, nuestro estado antes de la medición.
¿Ok? Y así sería básicamente como nosotros empezaríamos a analizar ya nuestros circuitos de sistemas compuestos o multiqubit. Y algo importante que quiero que veamos en esta parte, y de igual forma se los adelanto, es un poquito platicado, pero tomando el ejemplo anterior y este ejemplo que acabamos de hacer, pues resulta que este estado psi2 es un estado entrelazado. Algo que, digamos, no se especifica tanto, al menos no en todos los cursos que he tomado de cómputo cuántico, es que la compuerta CNOT específicamente es una compuerta que genera interacción visto desde la forma física. En la parte, digamos, del circuito, necesita combinarse en este caso con la compuerta Hadamard o en este circuito específico para generar un estado entrelazado que este es que tenemos aquí, que es 1 raíz de 2, 0, 0 más 1, 1, que también es conocido como estado de Bell. ¿Y por qué o cómo nosotros sabemos que está entrelazado? Si nosotros tomamos el resultado anterior de estos casos de los qubits genéricos, sabemos que en el caso del producto tensorial de dos qubits genéricos, tenemos este sistema que se presenta aquí con sus amplitudes de probabilidad asociadas. Entonces sabemos que el caso genérico, lo voy a poner aquí, por ejemplo, para los qubits AB, lo voy a dejar con las mismas amplitudes de probabilidad que en el anterior. Sería alfa gamma 0, 0 más alfa delta 0, 1 más beta gamma 1, 0 más beta delta 1, 1. Este sería el caso genérico. ¿Qué nos está diciendo el estado psi2 o este estado de Bell que yo les comento que está entrelazado? Pues si vemos, tenemos que lo que nos dice es básicamente, y hasta lo voy a poner en rojo para hacer énfasis, que nuestras amplitudes de probabilidad alfa, gamma, son iguales a 1 raíz de 2. ¿Por qué? Porque esta amplitud de probabilidad la tenemos asociada al estado 0, 0, que es este estado que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos dice también este estado de Bell? Pues que este mismo 1 raíz de 2 también está asociado a nuestro estado 1, 1. ¿Cuáles son las amplitudes de probabilidad asociadas a este estado genérico del 1, 1? Pues serían estas de acá. Entonces tenemos que beta delta también sería igual a 1 raíz de 2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con los demás? Pues dado que en este estado de Bell no tenemos otros estados en superposición, o al menos no aparecen aquí, podemos inferir que alfa delta es igual a 0, que sería este elemento de aquí, el asociado al estado 0, 1, y beta gamma también vale 0, que es este estado que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque no aparecen en nuestro estado de Bell. Y si ustedes ya se dieron cuenta, aquí hay algo extraño o algo que no, digamos, debería de ocurrir. Si nosotros decimos que alfa y delta valen 0, nosotros podríamos suponer dos casos. El primer caso es que decir que alfa vale 0, porque sabemos que para obtener 0, alguno de estos números debería de ser 0 para ser multiplicado y que nos dé 0. Si suponemos que alfa vale 0, entonces esta regla que tenemos aquí de que en nuestro estado de Bell vale 1 raíz de 2, pues no sería válida. ¿Ok? Entonces, pues no puede ser por ahí. Bueno, entonces vamos a suponer ahora que entonces delta es el que vale 0. ¿Qué ocurre? Pues entonces que este elemento de acá tampoco puede valer 0 porque nosotros sabemos que tiene una amplitud de probabilidad de 1 raíz de 2. Y es esto lo que tenemos aquí, lo que nos indica matemáticamente que tenemos una incongruencia y que nosotros en la parte de mecánica cuántica asociamos con el entrelazamiento. Es decir, que este sistema o este estado de Bell no puede ser decompuesto o, digamos, separado en un producto de estados tensoriales o un producto de estados separados como lo tenemos aquí. Es decir, que no tenemos una forma de esto, dejen, lo pongo en verde, de pasar de esto, perdón, lo dije al revés, es pasar de
esto que tenemos aquí a esto que tenemos acá abajo. Entonces, eso es una de las, digamos, cuestiones más interesantes que tenemos ahorita en este ejemplo, que este estado entrelazado no lo podemos separar como un producto tensorial de dos estados, visto ahorita en este caso en la forma genérica, dado que cuando tratamos de separarlo para, por ejemplo, encontrar alguna amplitud de probabilidad que multiplica a un qubit o a otro, para con esto separarlo como un producto tensorial, llegamos a una incongruencia matemática donde no podemos cumplir estas reglas de forma simultánea. Entonces, es aquí donde nosotros llegamos a la idea o al concepto de entrelazamiento, al menos visto desde la parte, digamos, matemática. De igual forma, no se preocupen, lo vamos a platicar, yo creo, en capítulos más adelante con un poco más de detenimiento, pero quería aprovechar esta ocasión para mencionarlo. Que se queden con esta idea de que, bueno, al menos este estado de Bell no puede ser separado como un producto tensorial de dos qubits individuales y lo podemos nosotros comprobar en este caso simple de dos qubits con esta incongruencia matemática que deben de cumplir las reglas de las amplitudes de probabilidad si quisiéramos verlo como un estado separado. Entonces, como se pueden dar cuenta, y pues ya con lo que teníamos de los capítulos anteriores, estos sistemas compuestos o sistemas multiqubits van a empezar a presentar este tipo de comportamientos un poco más interesantes aún, aún si los comparamos con lo que hemos visto de un qubit. Y pues que esta propiedad, junto con otras que también ya hemos revisado, pues nos van a ayudar a hacer nuestras subrutinas cuánticas o estos algoritmos cuánticos básicos que exhiban propiedades bastante interesantes para obtener ciertas ventajas en resoluciones de algunos problemas. Entonces, como siempre les comento, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que yo me equivoqué o no dije bien, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Si en esta cuestión del entrelazamiento, créanme que es algo que hasta la fecha se estudia, se conoce y se entiende bien, o hasta donde, digamos, podemos hablar de entenderlo bien en el caso de dos qubits. Sin embargo, para sistemas de 3, 4 o 5 qubits hay muchas cosas aún que se desconocen. Entonces esto puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, la interpretación, ciertas características, pero esto es, digamos, lo que yo he estudiado hasta ahora. Así es como, digamos, a mí me lo han enseñado y como yo lo he aprendido y lo he utilizado. Entonces, por el momento lo podemos tomar como válido, pero como les comento, si ustedes tienen ahí alguna observación, no duden en ponerla ahí en los comentarios. Los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.